Gestión del patrimonio en cierre de mercados. Javier Domínguez Navarro, director de Obligabonos.es. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. ¿Escuchas hablar de burbuja en el mercado de bonos? Sí, yo soy anti-burbujas, ¿no? No hay burbuja. Hombre, y todos. Burbuja es una cosa que está inflada y que tiene una capa muy fina por fuera y que puede reventar por razones rápidas y artificiales. En el caso concreto, o sea, aquí no hay burbuja del momento que cada vez que hay una nueva emisión, y ayer, ojo, salió gas natural, que emitió a 10 años al 1,5, es decir, al mismo precio que paga el Tesoro español, paga gas natural. Sobresuscrita 2,5 veces. Quiere decir que si una cosa, pagando el 1,5, que parece a 10 años, que digamos, es que van a subir los tipos de interés, no, 1,5 sobresuscrita 2,5 veces, ¿de acuerdo? Y colocó 850 millones. Hoy el Tesoro español ha colocado 4.000 millones. Demanda 8.200 y además estamos hablando que ha colocado a 15 y 30 años y ha habido demanda de más de 2 veces Entonces, cuando hay ese apetito, ayer Portugal colocó letras a menos 0,425, o sea, le están pagando a Portugal. Recordemos que Portugal era el patito feo de todo esto. Bueno, pues entonces cuando hay ese tipo de estas situaciones es que no hay burbuja, o hace Bill Gross, que dice una cosa para hacer la contraria y salir. Entonces, de momento... Bueno, se supone que él está corto, ¿no? En bonos americanos. Perdona, se supone, si no lo sé, tú sabes más de esto que yo. Si tú coges a Bill Gross y todas sus apariciones en prensa, lleva diciendo que hay una burbuja y que hay que irse corto desde el año 2007. Es verdad que en el 2007 habría que hacerlo, pero lo ha seguido manteniendo a lo largo de toda la historia. De manera que, bueno, ya llega un momento que hay gente que tiene una pose concreta y que además es lo que vende. Bueno, todos sabemos que hay gente que habla de los riesgos que hay en el mercado, incluido las burbujas, con la esperanza de que suceda y así puedan ellos también pasar a la historia. Y además, pero si bueno, tú eso te es alineas Pero estamos rodeados de hipotéticas burbujas. La burbuja china, la burbuja inmobiliaria, la burbuja tecnológica, la burbuja en el mercado de deuda, hasta la burbuja en el fútbol. Exacto. Déjame que salude también a tu contertulio, a Lucas Monjardín, gestor de Value Tree. Hola, Lucas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo primero de todo, habéis tenido muy buenos resultados en 2017. Yo creo que merece la pena también un poco que nos detalles un poquito cuál es el secreto. Bueno, realmente el secreto es un trabajo muy duro detrás de un análisis que ha sido muy conciencioso. Tenemos una concentración muy fuerte en valores. Ha sido un año muy complicado porque realmente nosotros en un entorno en el que los activos suben tanto y los índices están tan altos, nos cuesta muchísimo encontrar compañías que realmente ofrezcan un diferencial de valoración. Que son compañías buenas, atractivas, que nos gustan y en las que queremos invertir hay muchísimas, pero encontrarlas con un diferencial así importante que nos justifique la inversión, realmente encontramos pocas. Un poco a colación con lo que se ha comentado antes y con el tema de las burbujas y tal, es cierto que una burbuja existe y se reconoce cuando ya ha estallado, no antes, ¿no? El hecho de que las valoraciones en los bonos estén altas relativamente a la media histórica, es decir, que los precios estén tan bajos, no significa en absoluto que aquí vaya a venir una implosión del mercado. Es más, los momentos en la historia en los que ha habido subidas de tipos de interés ha sido espectacularmente buenos, tanto para la renta variable como para los bonos corporativos y los high yield. Han sido años muy buenos porque no tenemos que olvidar que si esa subida de tipos viene con un incremento de la actividad económica, es muy bueno también para las compañías. Así que realmente deberíamos estar un poco más atentos y es más, si la inflación aún no es un problema, tampoco, y el Banco Central Europeo ha reiterado en varias ocasiones que no va a haber una subida de tipos, por lo menos en el próximo año, pues no creemos que esto se vaya a producir de forma inminente, ¿no? Yo le insisto a Javier, yo creo que la palabra burbuja se usa demasiado alegremente, en el sentido de que nosotros aquí en el programa, si alguna vez lo hemos hecho, la verdad es que ha sido sin nuestra intención y a lo mejor para poner un poco el armazón un poco de la situación, pero vamos. Sí, es una palabra... Si creyésemos de verdad que hay una burbuja, claro, con todo lo que está moviendo eso, realmente estaríamos prácticamente anunciando el apocalipsis. A ver, o sea que... Hubo burbuja inmobiliaria, porque efectivamente aquí en España al menos antes. ¿Por qué? Porque digamos que la industria del real estate estaba en manos endebles, eran manos de especuladores, no tenía una esencia, no tenía unos basamentos correctos y por tanto es una burbuja. Subía el precio de una manera disparada en las hipotecas, eso era una burbuja y luego se vio cómo explotó. Es verdad, era absolutamente irreal lo que había detrás. Ahora mismo hay
lo cierto es que no es tal cosa en los tipos de interés. Voy a ver si Lucas Monjardín de Value Tree también lleva a la práctica esa defensa que ha hecho también en tus fondos. ¿Es todo equity o también incluís bonos? Bueno, básicamente somos más proclives a la renta variable. Nos gusta mucho la parte esa parte del balance de las compañías que entendemos mejor. En renta fija siempre hemos tenido una tendencia muy fuerte a los bonos corporativos y a los high yield. Al final los bonos de gobierno los solemos utilizar un poco jugando con la curva, pues por posibles movimientos de tipos de interés o para hacer alguna cobertura puntual. Sí que es cierto que nosotros además mantenemos un nivel de liquidez relativamente alto para nuestro perfil, no porque estemos preocupados de que vaya a venir una corrección fuerte, no tenemos ni idea. De hecho, que los activos, que se hable de una determinada burbuja, incluso si existiera, es absolutamente irrelevante, porque mientras que los inversores sigan proclives a asumir más riesgo y a estar en mercado, ninguna burbuja va a estallar, ¿no?, hasta que pase algo. Mientras que los tipos de interés se mantengan negativos y las rentabilidades tanto de los bonos sigan bajas y de otros activos, ¿no?, como pues los inversores no van a tener más remedio, se ven más proclives a asumir más riesgo, quizá, ¿no? Pero eso nos hace mantener un poco de cautela. Yo sé que Jens Bateman, el presidente del Bundesbank, evidentemente no le tendrás entre tus mayores amigos, precisamente porque lo que pide es lo contrario de lo que tú defiendes. Voy también a la cuestión de, evidentemente, una subida de tipos no te favorece ni a ti, no, a nadie, ni al gestor de renta variable. No, explicarme entonces por qué estamos, como parece que todos obsesionados porque el Banco Central Europeo empieza a retirar ya de una vez los estímulos yo creo que económicos. hay que hablar de algo. Entonces, yo creo que cuando precisamente los bancos centrales, tanto el americano como el europeo, han creado, es decir, antes nadie sabía qué pensaban los bancos centrales, nadie sabía, nadie hablaba de lo que habían hecho en sus actas. Entonces yo creo que se ha ido creando en los últimos 10 años, precisamente por las políticas expansivas que han ido teniendo, que han tomado un protagonismo, no voy a decir excesivo, pero auténticamente real y tangible dentro de la economía y dentro de los mercados financieros. Evidentemente han hecho un programa de comunicación apabullantemente bueno. Su presencia, antes era un perfil bajo absoluto y ahora es un perfil alto elevadísimo, precisamente para no crear falsas expectativas. Van haciendo una cadena de comunicación tan buena que en definitiva se ha convertido en la única banda que se escucha. Entonces, claro, cualquier reunión que va a haber del Banco Central, y nos toca una la semana que viene el Banco Central Europeo, ya toca 2 semanas antes a ver qué van a hacer, a ver qué van a hacer. Yo creo que el que van a hacer lo sabemos todos, porque precisamente tiene una política de comunicación tan elevada que nos van diciendo de manera habitual. Y no solo eso, sino que en este caso concreto, que la última pudo suscitar ciertas crisis, ha provocado que ayer Vítor Constancio, el vicepresidente del Banco Central Europeo, ha salido a poner calma. Es decir, bueno, efectivamente se ve todo lo que hablamos, decimos, todo el mundo lo sigue, lo lee. Bueno, a poner calma y a decir también que tampoco saben muy bien a qué se debe la fortaleza del euro, que están un poquito descolocados. No, pero lo que viene a decir es que ellos tienen una política expansiva que no la van a tocar y que evidentemente ahí están para esto. Es decir, insisten de manera recurrente en que efectivamente van a tener una política expansiva, que los tipos de interés van a estar bajos, sine die. O sea, solo cambiaría ese discurso en la medida en que efectivamente hubiera un cambio radical momentáneo, bueno, no momentáneo, sino consistente de la inflación. Y su argumento que siguen dando de manera consistente es, no, la inflación sigue baja y aunque se repunte, y lo decía Constancio, solo va a subir de manera estable en el momento que haya subidas de salarios en Europa. Entonces eso será lo que nos traerá. De momento no ven una subida estable de la inflación. Por tanto, ¿cuál es el mensaje? Pues el mensaje es que va a haber tipos de interés bajos. Oye, Lucas, estamos preparando precisamente nosotros un especial sobre el sector financiero. Yo tengo que reconocer que no tengo muy claro si un poco titularlo, si es tarde ya para invertir en la banca y todavía queda a lo mejor, o si todavía es pronto para invertir en la banca. Creo que es una pregunta además que se hace mucha gente, tanto accionistas particulares como inversores institucionales o a través de fondos de inversión, porque sí que hay quórum, a lo mejor, en que la bolsa española tiene potencial este año, pero donde sigue sin haber cierta homogeneización es en esto, en el tema del sector financiero, pues se habla mucho de los tipos de interés, los márgenes, la rentabilidad, pero tú, por ejemplo, creo que vosotros tampoco es que vayáis con mucho banco en cartera. Bueno, nosotros nunca hemos tenido una inclinación especial por el sector financiero, básicamente porque a la hora de leer un balance de un banco es muy difícil de llegar al final de la valoración absoluta, ¿no? Hay muchas formas de maquillar el balance de un banco, entonces nunca nos hemos sentido muy cómodos.
cómodos. Por otro lado, el movimiento que hemos visto último dentro del Eurostoxx y del IBEX 35, el movimiento de los bancos viene muy dado porque ha habido una inclinación de la curva de los tipos de interés, es decir, el bono alemán en la parte larga ha aumentado bastante tras las declaraciones de Draghi y de ver que el Banco de Japón ha levantado un poco el pie del acelerador. Se ha producido una venta masiva en el mercado de bonos que ha hecho que los tipos a largo hayan subido más y eso, pues, que cambien un poco las estimaciones de los inversores acerca de cuál va a ser la política del Banco Central Europeo, si va a ser esta más agresiva. Entonces, eso ya ha pasado y ya lo hemos vivido. Por otro lado, eso que puede que siga durante este año, yo intentaría, si alguien quiere o piensa que el sector financiero todavía tiene algo de recorrido y puede que le quede, iría más a los bancos que tienen una sensibilidad mayor a la parte larga de los tipos, que son básicamente más los bancos franceses, como un banco como un BNP, y esperaría a que el Banco Central Europeo subiera los tipos de interés dentro de 6 meses, 8 meses o más el 2019 para invertir en bancos españoles. No solo recorrido, Lucas, es que yo conozco gente que lo que cree es que pueden doblar de aquí a 2 o 3 años. Claro, yo creo que también es un poco como una exageración. Yo no sé si vamos a volver a los precios actuales de hace 10 años. Es que además venimos de 10 años en los que ha habido ampliaciones de capitales, que ha salido papel al mercado a punta pala, ¿no? Que diría un castizo. Y emisiones de bonos bancarios ahí para dar y tomar. Vamos con la encuesta, venga. ¿La tienes, Santi? ¿No? Espera, que la busca. Bueno, no hace falta. Mira, tenemos la promo de nuestra encuesta Gestores correspondiente al mes de enero. Viviani, cuéntanos nada, venga, 3 o 4 pinceladas. Venga, hoy estamos centrados de la entrega de hoy. Llevamos desde el lunes, pero con la encuesta, capítulo por capítulo. En cuándo veríamos la primera subida de tipos de interés, la primera que sería de Mario Draghi, veremos si termina su mandato haciéndola o no. Pues el 18% de los gestores dice que la veríamos para finales de este mismo año, es decir, ya el 82% la aplazan para el año que viene, para 2019, y de ellos el 48% la vería en los primeros meses, a inicios, el 29% para mediados de ejercicio y para finales de 2019 la deja el 5%, que supone que si la vemos en esos meses finales de 2019, Mario Draghi diría adiós al Banco Central Europeo sin aumentar el precio del dinero. Para el IBEX, previsiones para el IBEX. El IBEX 35, la mayoría contemplan picos para nuestro índice selectivo en el entorno de los 11.600 puntos. La mayoría de los optimistas, porque luego los hay que lo ven incluso por debajo de los niveles actuales y en media tienden a situar la evolución, el cierre para diciembre de 2018 del IBEX entre los 11.200 y 11.300 puntos. Cierre de mercados. ¿Hay que elevar exposición a renta variable o reducir en renta fija? ¿Mejor Europa o Estados Unidos? Encuesta de cierre de mercados a gestores, enero 2018. ¿Para cuándo la primera subida de tipos de interés en la zona euro? ¿Qué sectores toca infraponderar? Principales riesgos para los mercados en este ejercicio. Nada, brevemente otro tema que quería tocar. ¿Qué me podéis decir de las telecos? ¿Qué les pasa? Esto no levantan cabeza, pero no solo Telefónica, sino prácticamente ninguna. Anda que no hay gente que lleva telecos en cartera. Yo voy a hacer ante esa pregunta voy a hacer un comentario inverso. Es, ¿cómo le ha ido mal a una compañía de telecomunicaciones? Y por tanto, las que no les ha ido mal, ¿por qué les va al menos medianamente bien? Lo digo porque es que estamos inmersos ahora. OI, que es la compañía brasileña que era de bandera en su momento de telecomunicaciones, está en suspensión de pagos. ¿Por qué dio suspensión de pagos? Precisamente porque le pilló toda la ola de lo que tendría que hacer y lo que está haciendo ahora Telefónica y todas las grandes compañías de telecomunicaciones. Es decir, la diversificación, la telefonía móvil, la televisión de pago, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso concreto de OI, que ya digo que hay unos bonos, se quedó con Portugal Telecom y hay muchos bonos de Portugal Telecom que en su momento tuvieron bastante éxito, pues esos han dado suspensión de pagos y por tanto hay que replantearlo. Entonces, en esa suspensión de pagos hay que reorganizar la deuda. ¿Cuál es lo que explica hoy que le pasó? Pues que efectivamente tenía que mantener 640.000 cabinas en Brasil, que la sigue manteniendo, que solo el coste de mantenimiento era 4 veces o 5 veces los ingresos que generaban ellos, pero era porque ese era el status quo que había en Brasil.
¿Qué hizo? Además, se tenía que financiar precisamente para aquello, no tenía televisión de pago, tenía solo líneas fijas. Entonces, le cambió la revolución, y esto fue en el año 95, le cambió la revolución que vino después, que fue la que aprovechó, y además se tenía que financiar en reales brasileños. ¿Qué es lo que hizo Telefónica? Telefónica, justo cuando pasó esa ola, entró en Brasil, invirtió 55.000 millones de euros en Brasil y se quedó con todo el mercado. Aprovechó que él sí que traía la tecnología y la forma de hacerlo para entrar ahí. Entonces, esto es lo que hay que hacer y, por tanto, ¿por qué va mal? Pues no lo sé. Bueno, es cierto que durante el 2017 ha sido uno de los peores años para el sector de telecomunicaciones, el peor sector de los top 600, junto con el sector inmobiliario y con el sector farmacéutico, ¿no? Y de salud. Pero la verdad es que hay motivos de peso, ¿no? Para que un sector como este lo haya hecho relativamente mal. Estamos en un momento de consolidación muy importante en el que las políticas de las compañías de telecomunicaciones acerca de qué ofrecen a los clientes ha sido un absoluto desastre, donde están teniendo dentro de la parte de contenidos, que quizás donde puedan tener algo más de margen, es una competencia brutal con compañías americanas, con todo el tema de contenido online. Se han visto un poco perdidas con unos niveles de endeudamiento muy importante. Les ha llevado básicamente a tener un nivel de valoración del Enterprise Value EBITDA más bajo de los últimos 10 años. ¿Esto es una oportunidad de compra o no? Hombre, creemos que por un lado el mercado se ha pasado un poco de frenada, es decir, los analistas han sido muy negativos después de un tercer trimestre malo en resultados y sobre todo bajada de guidance de algunas compañías, han tirado a saco contra todas las compañías de telecomunicaciones. Veremos si a partir de ahora, y sobre todo con los resultados del cuarto trimestre, que probablemente sean débiles, ¿no? Porque es un trimestre en el que suele ser malo para las compañías también, el guidance que dan y si lo suben un poco. No obstante, más ahorros de costes, el tema del roaming, que no les va a hacer tanto daño como antes, incluso el euro, que ha tenido muchísima fortaleza y que les ha perjudicado, también hay que tener en cuenta que todas sus divisiones extranjeras, digamos, están produciendo muchos retornos, ¿no? Lucas Mojardín, gestor de Value Tree, un placer, muchísimas gracias. Espero verle pronto. Javier Domínguez Navarro, director de Aurigabonos.es, gracias. Gracias.